Bendecido, mis amados hermanos, este último jueves que tenemos de este mes, dándole la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que día tras día nos espera cosas mucho más grandes, mucho más hermosas, mucho más buenas, porque ese es el propósito de Dios, que vayamos de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. Eso lo dice Proverbios, capítulo 4, verso 18. Mil gracias. Mil bendiciones por estar siempre atentos a escuchar esta palabra de nuestro Señor Jesucristo, la palabra del Evangelio de Jesucristo. Por tanto, sabemos bien que esta palabra va a manifestar lo que Dios ha establecido, lo que Dios ha hecho a través de nuestro Señor Jesucristo. Creo que hay sanidad, creo que hay prosperidad, creo que hay se resuelven las situaciones económicas, problemas legales, en todas las áreas de nuestra vida. Esta palabra es para que haya cambios permanentes en nosotros y todo lo que se mueve alrededor de nosotros. También doy gracias, como todos los últimos jueves de cada mes, a aquellos colaboradores que han estado diezmando, ofrendando y pactando, que Dios ha puesto en sus corazones, que no han sido obligados, ni lo hacen por obligación, sino porque realmente Dios ha puesto en su corazón el querer como el hacer, y ellos han tomado la decisión, teniendo conocimiento de lo que es el plan económico de Dios, del reino de Dios. Ellos han decidido pues ofrendar, diezmar y pactar. Muchas gracias, porque a través de esas ofrendas, a través de esos diezmos, a través de esos pactos, es que avanza el evangelio de la gracia, es que podemos llevar estas enseñanzas a muchas otras personas a través de estos videos. Muchas gracias. Sé bien que Dios ama al dador alegre. Y lo han hecho con toda alegría, lo han hecho con todo el amor, porque sabemos cómo es el plan económico, como dije anteriormente, el plan de Dios. Sabemos que es necesario para que avance lo que es el reino de Dios. Pero bueno, dando gracias a cada uno de ustedes por esos diezmos, ofrendas y pactos, lógicamente por aquellos que oran, por aquellos que están atentos siempre a nuestro ministerio. Vamos a ir al pasaje bíblico que tenemos en Romanos capítulo 8 para luego pasar al pensamiento de este día y después al repaso para entrar en el tema. El tema de hoy es la realidad. El tema de hoy es la realidad. Y en Romanos capítulo 8, verso 29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. El pensamiento de hoy es: no se puede tener una vida positiva y una mente negativa. O podríamos decir de esta manera: no se puede tener una vida positiva con una mente negativa. Con una mente negativa. Es difícil, no puede, porque eso es lo que vamos a creer. Si creemos positivamente, tenemos una mente positiva en Cristo Jesús, con los pensamientos positivos de Dios, vamos a creer esos pensamientos, pues vamos a recibir esos pensamientos positivos. Pero si nuestra mente es una mente negativa, lógicamente vamos a ejercer fe incorrecta, pero vamos a ejercer fe en algo negativo que va a venir a nuestras vidas. Esto me recuerda a 3 pasajes. No voy a predicar de aquí, pero preparando este mensaje me llegaron estos 3 versos. Por favor, pónganle atención acerca de los 2 pensamientos que hay ahí, bíblicos, lógicamente. En Josué capítulo 24, verso 15, dije que no voy a predicar de esto, aunque para un predicador leer un versículo y no predicarlo o enseñarlo se le hace difícil. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va con esto. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos. Nosotros escogemos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes
sirvieron vuestros padres, y en este momento vamos a aplicarlo según lo que estamos enseñando, el contexto. Esos dioses serían los pensamientos. ¿Os servís a esos pensamientos que sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis? Pensamientos, esos dioses. Pero yo y mi casa serviremos a Dios. Serviremos en esos pensamientos. Aquí Josué está diciendo, a ver, si ustedes quieren servir según los pensamientos negativos, usted es el que escoge. Pero yo y mi familia vamos a escoger servir, pensar, creer, visualizar los pensamientos de Dios. En primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 21, dice: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Positivo y negativo. Estuvimos hablando tiempo atrás acerca de eso. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, o si los pensamientos de Dios quiere seguir, sígalo. Pero si son los pensamientos negativos de Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Note, escogemos nosotros, y nosotros somos los que tomamos la decisión de seguir o el pensamiento de Dios o los pensamientos de este sistema caído. Y el último verso, capítulo 6, verso 24, dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Aquí hay dos pensamientos. Quitemos la mirada un poquito de lo que es riqueza, lo que el propósito, el punto que quiero ver es los dos pensamientos que hay. O Dios, los pensamientos de Dios, o los pensamientos de este sistema. No estoy diciendo que riquezas es malo. No estoy diciendo eso. Pero nosotros no servimos al dinero. El dinero tiene que servirnos a nosotros. El dinero no puede ser amo de nosotros, sino que nosotros debemos de ser los amos del dinero. Esto es lo que nos está enseñando la palabra de Dios en este pasaje. Por tanto, ese es el pensamiento. El dinero es para que me sirva, no es para que yo le sirva al dinero. El dinero, no voy a ser esclavo del dinero. El dinero debe ser el esclavo mío. Ese es uno de los puntos que enseñamos en lo que es prosperidad. Pero bueno, quería darles esos 3 versículos que el Espíritu puso en mi corazón, viéndolo desde el punto de vista de pensamiento positivo y pensamiento negativo. No podemos tener una vida positiva con una mente negativa. Ahora vamos al repaso. El jueves pasado vimos la enseñanza con el título La gran decepción. Dijimos que la renovación del entendimiento no se produce llevando a las personas al pasado, retrocederlos, de cuando eran niños, de cuando estaban en el vientre, todas estas cosas. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Sí, esa nueva criatura no sabe caminar en el reino de Dios, no sabe cómo se mueve el reino de Dios, no sabe cómo ejercer fe en el reino de Dios, no sabe cómo ejercer autoridad en el reino de Dios, no sabe cómo operar en los dones espirituales, no sabe lo que son los ministerios espirituales. Por tanto,
como es nueva criatura, hay que enseñarle. Entonces, Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Isaías 41 dice, no traigáis a memoria las cosas pasadas. Cuando entremos un poquito más profundo en esto, estaremos viendo estas cosas. Porque muchas personas están siendo atormentadas con pensamientos del pasado. Y es necesario romper con esos pensamientos del pasado. Debemos de, una palabra que nos gusta mucho, divorciarnos con ese pasado que fue angustia, dolor, calamidad, tantas cosas negativas. Ahora, dijimos que se produce oyendo, aceptando el evangelio de la gracia. El evangelio, esa renovación se produce oyendo, creyendo, aceptando el evangelio de la gracia. Vimos que la gran decepción que han tenido muchos hijos de Dios es que han oído las predicaciones de lo que Dios les ha dado y no están disfrutándolas. Y no estoy hablando de disfrutarlas del 100%, aunque este es el propósito de Dios. Puede ser. Yo siempre he dicho que todo avance, aunque sea 1 pulgada por día, avanzamos. Es importante. Muchas personas quieren avanzar 100 metros, pero nunca avanzan. No, hay que ir avanzando. Pero como dice Marcos capítulo 4, verso 20, que el que recibe la palabra, el que oye la palabra y la recibe, dará fruto al 30, al 60 y al 100%. Por tanto, es la palabra, es el evangelio de Jesucristo el que va a dar ese fruto. Por causa de no saber dividir, dijimos que muchas personas, muchos creyentes, muchos hijos de Dios tienen esta situación que oyen esos mensajes, nos inspiran, incluso nos motivan, pero como que no funcionan en nuestra vida, es porque muchas veces no saben dividir lo que es espíritu, alma y cuerpo, que eso es lo que queremos ir enseñando en esta serie de predicaciones. Lo que ya sucedió en el espíritu, vimos. Es importante saber lo que ya sucedió en el espíritu, no lo que va a suceder en el espíritu, lo que ya sucedió en el espíritu en el momento que nacimos de nuevo. 2. Lo que está sucediendo en el alma, esa transformación del alma, esa transformación a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y 3 vimos, y lo que está manifestando el cuerpo. Todo se va a manifestar a través de nuestro cuerpo. Incluso toda bendición que viene a tu vida siempre va a venir a través de un ser humano que es espíritu, alma y cuerpo en sí, que su cuerpo va a manifestar esa bendición que Dios ha provisto para ti. Vimos también el trabajo del mentor, el pastor, el diácono, el evangelista, el apóstol, el profeta, el maestro, todo aquel que se encarga de enseñar la palabra. Vimos que ese trabajo del mentor es acompañar al creyente para que convierta la realidad espiritual en la realidad temporal. Más adelante vamos a profundizar en esto. La realidad. Una cosa es la realidad de nuestra posición y otra cosa es la realidad de estar experimentando esa posición. Sí, todo el que recibe a Jesucristo como su Señor es salvo, es un hijo de Dios. Y algunos se han quedado ahí de que solamente son hijos de Dios, pero no experimentan por falta de conocimiento. Recuérdese que somos nueva criatura
hemos nacido de nuevo, somos una nueva criatura y tenemos que ir aprendiendo, ir desarrollando una conciencia de lo que es, lo que somos, lo que tenemos y lo que podemos hacer en Cristo Jesús. Y lo que Cristo Jesús ha hecho en nosotros, por nosotros. Esta realidad no la están experimentando por falta de este conocimiento. Por falta de tener este conocimiento. Son hijos de Dios, pero usted ve que se juzgan mucho. Mira, va a la iglesia, pero sigue haciendo las mismas cosas porque esa persona no sabe. Es un hijo de Dios, nació de nuevo. En el espíritu ya sucedió algo, pero no sabe cómo transformar su alma. No sabe, al no saber cómo transformar su alma sigue caminando, pensando, visualizando y tomando decisiones y teniendo las emociones según el sistema caído. ¿Cómo vino? Claro, lógicamente, entre más años tenemos cuando llegamos a Cristo, más fuimos formados en nuestra alma. Y ahí está el trabajo ya Dios hizo todo en el Espíritu, el trabajo de los mentores, de enseñar la palabra correcta, la palabra específica, para que cada persona sea transformada en su alma. Y esa transformación es la imagen de Cristo, para que la vida de Cristo fluya a través de su cuerpo. La tradición, muchas veces con sus enseñanzas mezcladas, rebaja la verdad de Dios al nivel de la realidad humana. A veces tenemos más fe en las cosas negativas de este sistema del mundo que en la realidad de Dios. En la realidad de Dios. Hay personas que se han hecho más fuertes, tienen fortalezas mentales, por tanto, por eso lo creen, en las cosas negativas del mundo que en las cosas positivas, en los pensamientos positivos, en la realidad de Dios. Por ejemplo, hay personas que dicen, ese no cambia nunca. ¿Qué va a cambiar? Y usan frases como, perro que come huevos, ni quemándole el hocico. Pues quiero decirte que eso es una realidad del mundo, del sistema del mundo. Pero la realidad de Dios es que todo aquel que se acerca a Jesucristo es transformado, es nacido de nuevo y es cambiado. Y va a cambiar. ¿Cómo va a cambiar? Es hijo de Dios. Pero ¿cómo va a cambiar? Escuchando, oyendo lo que es el Evangelio de Jesucristo y su obra terminada. En 2 Corintios, capítulo 5, verso 7, es un pasaje que siempre lo uso de esta manera, porque por fe andamos. ¿Qué fe? La certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo. O decir, estoy viendo a mis hijos, estoy viendo a mi esposa, estoy viendo a mi esposo, estoy viendo la economía, estoy viendo el trabajo, estoy viendo el sistema del mundo como está, estoy viendo todo lo que está pasando en el mundo, estoy viendo mi empresa, estoy viendo mi cuerpo, mi salud, estoy viéndolo, pero no por fe, sino que lo ando por vista natural. Dice aquí, porque por fe andamos, no por vista. Sí, ¿qué fe? La certeza de lo que espero. Sí, lo que estoy viendo es lo contrario, pero la fe, recuerde que lo que recibe de Dios es la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no estoy viendo físicamente. La fe es para mantenerse creyendo en lo que no está manifestado físicamente. Romanos capítulo 4, verso 17 dice, llamando las cosas que no son, si no están manifestadas, como si fuesen. Esa es la fe de Dios. Esa es la fe de Dios. Lógicamente, que lo que estamos enseñando
Los domingos estaremos entrando después en lo que ver lo que Dios nos ha dado y nos ha enseñado. Pero estamos en algunos primeros pasos para llegar ahí. Ver lo que Dios nos ha dado, ver el mundo espiritual. Recuerdes aquel siervo que estaba de Eliseo, que estaban en una carpa y lo sitiaron en los enemigos. Y el siervo salió y vio la realidad. Porque hay algunos que dicen, es que no podemos tapar las cosas con un dedo, el sol con un dedo. Tiene toda la razón. Hay una realidad natural, pero hay una realidad espiritual que es mayor. Y este hombre vio todos los soldados que estaban en contra de ellos y venían a atacarlos, y llama al profeta Eliseo y le dice, mire lo que está alrededor nuestro. Y entonces Eliseo ora a Dios para que este siervo se le abran los ojos, no los ojos físicos, porque ya estaba viendo lo natural, sino los ojos espirituales, para que viera lo que Dios les tenía a ellos. Y cuando se le abrieron los ojos, vieron que estaban rodeados de ángeles guerreros que los iban a defender. Interesante, qué bueno es esto, ¿verdad? Ahora, fe es que yo creo, no veo, y puede ser que no estoy viendo espiritualmente, pero estoy creyendo lo que dice la palabra de Dios. Aunque la palabra lo que me da es una imagen. Si dice, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, yo lo que voy a mirar es que el que está en mí es Cristo, y el mayor definitivamente. Y voy a caminar en esa confianza y paz, y voy a poder llamar las cosas que no son como si fuesen. Puedo llamar la salud, puedo llamar la prosperidad, puedo llamar la felicidad, puedo llamar todas las cosas. Pero lo importante, lo que estoy viendo aquí, el punto es, podemos decir de esta manera, realidad divina versus realidad humana. Ahora, dije que la tradición ha mezclado tanto y no se le está predicando fe a los creyentes. Lo que se les está predicando es cómo hacer cosas para que Dios les dé. O les están predicando sus errores, sus fallas y sus pecados. Eso es natural, es una realidad natural, está pasando eso. No podemos negar que está pasando eso. Pero le seguimos hablando, le seguimos predicando, le seguimos enseñando las realidades humanas, las realidades de la carne. Mas no, y por no saber, siguen caminando ahí y todavía le siguen afirmando más esas realidades humanas, pero el Evangelio de Jesucristo empieza a mostrar, a enseñar, a abrir los ojos, como dijo Pablo, a abrirle los ojos para que vean la realidad de Dios. Sí, que el mundo presenta dolor, angustia. En Cristo lo que nos presenta es gozo, paz, victoria. Lo que han hecho es rebajar la posición espiritual al nivel almático. Es lo que sientes. Es lo que sientes. Y escucho todavía cristianos hablar así. Es que yo siento. Bueno, si lo estás creyendo vas a sentirlo bien. Pero si quieres o estás por sentir para creer, te vas a meter en problemas. La tradición y las malas experiencias ha formado cristianos almáticos y no espirituales. No, pastor, yo ya no hago eso porque a mí me pasó y me salió mal el asunto. No, eso de fe yo no voy a andar porque la verdad es que yo estuve muy metido en fe y me enseñaron tanto de fe, pero a mí no me funcionó.
Pastor, yo estuve metido, y está hablando puras experiencias negativas. Estuve congregándome todo el tiempo, constantemente, pero por fulanito, pero por fulanita, por el pastor, por la esposa del pastor, dejé de congregarme. Está hablando emocionalmente, no en el espíritu. Y eso hay que resolverlo. Eso está como algo que me llama la atención. Hay personas que fueron casadas y tuvieron mala experiencia en ese matrimonio. Se separaron y de todo. Se le presenta la manera o se le dice, se quiere volver a casar. Jamás, nunca, para que me pase lo mismo. Se da cuenta que por una mala experiencia ya hacen un formato mental, hace una fortaleza mental, hace una imagen mental de que del matrimonio incorrectamente. Y así sucede con muchas cosas en nuestra vida. Y lo tremendo es que llega un momento que tal vez hasta se le olvida eso, y llega un momento y se casa y vuelve a suceder las cosas. ¿Por qué? Por el formato que tiene, por las ideas que tiene, por los pensamientos que tiene. Y es necesario aprender, y es lo que hemos estado hablando los domingos, aprender a pensar como Dios piensa. Tenemos la mente de Cristo, dice 1 Corintios 2:16. No vamos a cambiar la verdad de Dios por la realidad de malas experiencias que hayan pasado. Yo no voy a cambiar. Yo sé bien cuando algo no me funcionó, o cuando algo no salió, o cuando algo me salió mal. Yo sé bien que la realidad de Dios no falla. Algo tengo que ver. Ni le he hecho las culpas o la responsabilidad de Dios. Ni me llego a inventar, como dijo un hermano predicador, un quinto evangelio para justificar lo que pasó. No, un momento. Si no hay maneras, si la palabra de Dios no la habla claramente, yo no voy a justificarme. Lo que voy a decir es, bueno, aquí algo tengo que aprender a hacer. Aquí tengo que aprender, no para que Dios haga, porque ya hizo, sino para que se manifieste. Hebreos capítulo 12, verso 28. Dice la versión NBV. Yo he escuchado muchas personas, es que yo no voy a esa iglesia porque tienen tantos errores. ¡Wow! ¿Usted sabe que cuando yo escucho a una persona de esas digo, Dios mío, lo que está viendo en aquellas otras personas es lo que ella misma hace? No estamos ni para juzgar, ni para condenar, ni para ver los errores a otros. Estamos, como dice Números. Escapa por tu vida. Escapa por tu vida. Es mi vida, cambiando mi vida. Dejemos de andar viendo. Por eso en la ley había algo tan fuerte cuando era de juzgar, condenar. Entonces Jesús decía, tú que miras a los fariseos, tú que miras a través de la viga que hay en tu ojo, la pajita que hay en aquella persona. Es una viga, o así, tenemos una pajita. Viga no lo dice, sino una pajita. Yo lo puse más grande. Una pajita. ¿Por qué? Porque estamos viendo a través de la paja nuestra. No a través de los ojos de Cristo Jesús. Pero bueno, no voy a meterme ahí, pues si no me quedo. Dice capítulo 12, verso 28 de la NBV. Así que nosotros, que estamos recibiendo un reino que no se puede alterar. Este reino no se puede alterar. El que alteramos nosotros,
altera su vida en la misma persona. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Por falta de ese conocimiento. Dice, entonces, este reino de Dios no se altera. Hebreos capítulo 13, verso 8 dice, Jesucristo es el mismo día, ayer, hoy y por los siglos. Este reino es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Este reino de Dios es eterno. Es eterno. Nada lo puede alterar. Nada lo puede alterar. Dice, seamos agradecidos. Aquí nos enseña algo tremendo de fe. Toda persona de fe es agradecida. ¿Por qué? Porque toda persona de fe camina por amor. Toda persona de amor es agradecido. Con Dios, primeramente, lógicamente con nuestro Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo, también con nuestra esposa, marido e hijos, con nuestra casa, estamos agradecidos, con nuestro trabajo, estamos agradecidos. Yo escucho muchas personas que cuando no tienen trabajo están orándole a Dios por trabajo. Y cuando ya tienen un trabajo y al tiempito, parece que como cuando pasa un año, ya empiezan a ver cosas en el trabajo y ya no quieren más trabajar ahí y ya hablan mal del trabajo, hablan mal del jefe, Perdóneme, necesitan aprender a ser agradecidos. Con nuestros padres debemos de ser agradecidos. Con nuestros pastores, con nuestros profesores, debemos de ser agradecidos. Dice, ¿y por qué? Ya le metí otra vez el dedo aquí. Y porque estamos agradecidos, no es de palabras, hechos. Agradecimiento. Con todo el respeto. Yo sé que yo soy muy, a veces, muy firme en lo que digo las cosas. Pero con todo el respeto, ser agradecido no es decir gracias, no es decir gracias, son hechos. Hechos. Dígale que está a la par, son hechos. Cualquiera te dice gracias, pero no hay un hecho en ese agradecimiento. Y porque estamos agradecidos, adoremos a Dios como a Él le gusta, con honra y reverencia. Ahora, Hebreos capítulo 4, verso 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, estuvimos un día hablando de esto, y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Primero, palabra. ¿Qué es la palabra? Esto afirma que no es cualquier palabra que produce la división entre espíritu, alma y cuerpo. Ahora, es una palabra, dice, viva. Sí, que no es de la letra. Porque la letra produce muerte, dice 2 Corintios 3:16. Voy a ir rapidito en esto. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Si usted lee el contexto, inmediato está hablando acerca de la ley. Pero no me voy a quedar de ahí. Ahora, ese era el antiguo pacto, el nuevo pacto de la gracia. Dice Juan capítulo 6, verso 63, hablando de Jesús. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Esta carne no aprovecha, lo que trae es problemitas. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que Cristo, es el Evangelio, Cristo ha hablado, son espíritu y son vida. Dice Hebreos 4:12. Y es eficaz. Eficaz, produce el efecto esperado, no falla.
Eficaz es que produce el efecto esperado por esa palabra. Dice Isaías 55:11, estaba predicando ayer miércoles en Cariari y estaba preguntando cómo se ejerce autoridad. Y me decía un hermano, por palabras, correctamente, por las palabras ejercemos autoridad. Por tanto, dice Isaías 55:11, así será mi palabra, hablando Dios, que sale de mi boca, no volverá vacía. ¡Wow! Salmo 107, verso 20 dice que Él envió la palabra para sanar y librarnos de toda ruina. Ya envió la palabra. Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme en sus riquezas en gloria. Ya Él envió la palabra. Según de Corintios 8:9 dice, esta es la gracia del Señor, que Él siendo rico se hizo pobre para que ustedes sean ricos. Ya Él dio la palabra. 1 Pedro 2:24, que por su llaga nosotros hemos sido sanados. Ya dio la palabra. Romanos capítulo 8, verso 11. Y el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos vivificará vuestros cuerpos mortales. Ya envió la palabra. Hay gente que está esperando que Dios les envíe la palabra para que pase algo. Ya la envió. Lo que tenemos que hacer es creerla. Sí, podemos decirle a una persona, no tengo la palabra para ejercer fe en ella, basarme en esa palabra que ya Él envió. Entonces le podemos dar una palabra. Pero no, mandarle una palabrita de bendición. Ya Él dio la palabra. Romanos 8:37 dice que nos ha hecho más que vencedores. Ya dio la palabra. Romanos 8:32 dice que el que no escatimó ni dar a su propio Hijo, cuanto más vuestro Padre Celestial no hará todas las cosas juntamente con Él. Ya Él dio la palabra. Yo no ando buscando de que Dios haga algo o dé la palabra para hacer algo. No, ya Él la dio. Lo que yo estoy buscando es entender, visualizar, creer la palabra que Él dio. Dice, no volverá a mí vacía. No va a volver a Él vacía, esa palabra. Sino que hará lo que yo quiero, dice el Señor. Amados, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Tercera de Juan, verso 2. Capítulo 1, verso 2, solo un capítulo tiene. Ya Él envió eso es lo que Él quiere. Hay gente que está buscando, ¿será esto de Dios, pastor? ¿Será que Dios quiere que yo me sane? ¿Será que Dios quiere que yo prospere? ¿Será que Dios quiere que yo saque esta carrera? ¿Será que Dios quiere? Oye, pero solo preguntas claudicando. Pues aquí dice que Dios quiere, envió una palabra para lo que Él quería. Este es el evangelio del reino de Dios. Este es el evangelio de gracia. Este es el evangelio de Cristo Jesús, como usted guste llamarlo. Así aparece en la palabra de Dios. Sino que hará lo que yo quiero. Wow. Pastor, yo no sé lo que Dios quiere, pues lea la Biblia. Más, lea las cartas de Pablo. Otra cosa, escuche los mensajes que yo doy y se dará cuenta lo que Dios quiere. Y será prosperada, esa palabra, va a ser prosperada en aquello para que la envíe. No la voy a hacer prosperar. Va a ser prosperada, o sea, ya está dicho, es un decreto del rey, es un decreto de Dios.
esta palabra no va a volver vacía, va a hacer lo que yo quiero y será prosperada. Para lo que la envié. Dice Hebreos capítulo 4, estamos desglosando Hebreos 4, 12, estamos haciendo un exégesis ahí. Es como espada de dos filos. Bueno, según los estudiosos, la espada simboliza la lengua. Según Santiago, es un miembro de nuestro cuerpo, pero muy poderoso. Le hace Santiago capítulo 3, verso del 1 en adelante, pero le voy a leer el verso 3, 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, es pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Dice ahí mismo en este pasaje, dice en los siguientes versos, dice que es como el timón, que es pequeñito de un barco, y el barco grande, pero el timón gobierna algo tan grande. Un pequeño fósforo llega a quemar hectáreas de bosque. Sí, cuando habla que es una espada de dos filos, sí, espada de dos filos, tiene un filo a un lado y filo al otro lado. Algunos le llaman dagas. Ese filo, ¿qué hace? Es tan filosa. No sé si usted alguna vez le llamamos navajilla de afeitar, y usted la toca, la agarra, trabaja con ella, y usted no se dio cuenta cuándo se cortó. Y está cortadito un poco. No profundamente, pero está cortadito. Bueno, es igual esta palabra. Esta palabra es como una espada, es como una espada de doble filo. Corta el espíritu, corta el alma, corta el cuerpo. ¿Cómo está eso? Bueno, a ver si me puedo explicar con esto. ¿Cuántas veces has escuchado mis mensajes? ¿Lo escuchaste? ¿Lo recibiste? ¿Lo creíste? Ok, pasó el tiempo. Pero viene una persona hablando todo lo contrario de lo que oíste. Y en ese momento en tu mente dice, no es así. Ahí te das cuenta que la palabra, sin mucho esfuerzo, sin mucha cosa, te cortó. Separó el espíritu del alma y del cuerpo. Entonces ya vas entendiendo lo que es lo espiritual, vas entendiendo lo que es lo almático y vas entendiendo lo que es el cuerpo. Y ahora, como me han dicho muchos, pastor, ahora he entendido algunas cosas que yo nunca las había escuchado. Bueno, porque esta palabra que es como espada de dos filos ha estado penetrando, dice Hebreos 12, penetrando hasta lo más profundo. Dice que divide el espíritu, el alma y el cuerpo. También dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí esta palabra, corazón, es alma. Discierne los pensamientos y las intenciones del alma. Recuerda que hemos hablado acerca de esto, de lo que es corazón, cuando es espíritu y cuando es, según el contexto, inmediato y cuando es alma. Corazón en este pasaje dije que se refiere a alma. En griego es cardiai. ¿Qué significa? También espíritu en griego es neuma. De aquí viene la palabra neumatología, que significa una rama de la teología que estudia el espíritu. La palabra alma en griego es
creo que se dice así, Shuye, que de ahí viene, se escribe P-S-U-G-E, que ahí viene psique y psicología. En el original, ese corazón lo que dice es alma. En el alma se manifestarán los pensamientos y las intenciones. ¿Cuáles? Pueden ser las de Dios que están en nuestro espíritu, o puede ser. Por eso hay que discernir esos pensamientos. Y solamente la palabra. Ok, voy a traer dice 2 Corintios capítulo 10, verso 5. Voy a traer este pensamiento, esta palabra. Voy a traer este pensamiento a la obediencia, esta palabra a la obediencia, lo que estoy escuchando, la enseñanza que estoy escuchando, la voy a traer a la obediencia a Cristo. Porque es la única base. Es que a mí me parece, otra vez, con todo el respeto, lo que a Arnoldo le parezca, en esto no funciona. A mí me puede parecer un montón de cosas y ahí donde cae el cristiano. Es que a mí no me parece. Bueno, pues que la palabra lo dice. Pues que a mí no me parece, pastor. Bueno, ¿en qué cuál pensamiento vas a estar? ¿Vas a seguir claudicando en los dos pensamientos? ¿En lo que te parece o lo que dice la palabra de Dios? Si la palabra de Dios es la que nos separa espíritu, alma y cuerpo. La palabra de Dios es la que discierne los pensamientos y las intenciones del alma. Y ahí muchos creyentes llegan a caer en que no siento, pastor. Bueno, no es lo que yo siento, Arnoldo. No es lo que yo siento. Me ha tocado que hacer cosas y pararme en lo que es fe, la palabra de Dios. No en lo que yo siento. A veces estoy sintiendo otra cosa. Y no está sujeto a lo que dice la palabra de Dios. Si estuviera en línea a lo que dice la palabra de Dios, está bien. Pero no está sujeto a la palabra de Dios. A ver, te hacen algo. No, te hacen algo no. Específico. Hablan mal de ti. ¿Qué es lo que tú sientes? Y ya escuché un montón de personas decir un montón de cosas. Y lo peor, hablan mal de ti, de cosas que esas personas no saben para nada, ni lo que están diciendo. ¿Cómo te sientes? Ahora, ¿cómo vas a actuar? O como te sientes, o conforme a la palabra de Dios. Ahí es donde vas a tener que tomar la decisión de qué vas a hacer. O hago lo que mis sentimientos me están diciendo y gritan a voces altísimas, con megáfono y de todo, ¡venganza! O perdón, que significa pasa por alto. Pasa por alto eso. Señor, el Señor dijo al Padre en la cruz, Señor, no le tomes esto que están haciendo. No es que no saben lo que hacen. ¡Qué madre de mi Señor! No saben lo que hacen. Cuando hablan mal de ti, ellos no saben tu vida. Por eso nosotros no debemos de juzgar ni hablar de nadie, señalar. No sabemos cómo está esa vida. No estamos en sus zapatos, como dicen los abuelos. No estamos, no conocemos de la puerta para adentro de ese hogar. No conocemos cómo ha sido formado mentalmente o almáticamente. Necesitamos cada día entender estas cosas. Y así vamos a comprender. Y así nos vamos a liberar de tantas cosas, de lo que le llaman algunos raíces de amargura. Falta de conocimiento es todo. Vamos a ver todas estas cosas. Caminar en paz. No que vamos a hacer la paz, sino que caminar nosotros en paz. Tuve muchos años con un apóstol que me impresionaba, porque en el país de donde él vive, por radios, le tiraban y le decían cosas tan feas y de todo, hasta inventaban cosas.
lo ponía él y oía todo eso. ¿Y sabe qué hacían? Reírse. Yo le decía, pero, apóstol, pero eso golpea mucho. No sabe lo que están hablando. Y se reía. ¿Cuántas veces usted se ha reído porque alguien llegó y le dijo, mira, fulano de tal habló mal de ti? Y usted suelte. El otro se va a quedar sorprendido, pero ¿cómo? Porque la reacción de todos es, ese, aquí, allá. No, reírse. No sabe lo que está hablando. Quiero decirte algo. Estoy cerrando con esto extrañamente, pero tenemos que aprender a discernir los pensamientos y las intenciones de nuestra alma, y solamente es a través de la palabra de Dios. Hermano, se me fue el tiempo. Deseo entrar más en esto, pero bueno, creo que es suficiente con lo que hemos enseñado. 50 minutos llevamos, y sé bien que así va a estar siempre, esperando para el próximo jueves con la ayuda del Señor. Escuchar el resto, el continuar, el ser formados, no el recibir una información, sino ser formados en nuestras vidas, en nuestra alma, la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Amados, bendecidos.